por el logo de Nike se pagaron $35. Es justo para su creador, teniendo en cuenta la repercusión, la notoriedad, el alcance y, por qué no, la productividad o rentabilidad que le ha generado a la marca. La creatividad ha llegado a ser regalada. Ojo, pero ¿cuánto valor le aporta a tu negocio una idea? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se tarifica? ¿Cómo se cuantifica lo que te puede aportar? La creatividad es mucho más que un simple diseño para una campaña. Integrarla dentro de tu estrategia de negocio puede aportarte muchos más beneficios de los que te imaginas. Pero ¿cuánto valor le das? De eso es de lo que hemos hablado en el Hablemos de hoy con Llurena Escobar, directora creativa de la agencia creativa Fletcher.co. No te pierdas este capítulo porque vas a empezar a darle valor a las ideas. Genial. Ideas, lento. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Crear. Qué palabra tan sencilla y qué complicada de entender. La creatividad, cuando nos situamos en el escenario de las marcas, empresas y organizaciones, en muchas ocasiones la consideran como un simple atrezo de una obra destinada a una campaña, y no es así. Es decir, solo se acuerdan de ella cuando necesitan diseñar una campaña publicitaria. Pero si tomáramos conciencia del valor que tiene en el día a día de cualquier entidad, si pusiéramos precio a los beneficios que nos reporta ser creativos, y si fuéramos capaces de ponernos esas gafas que nos muestran los datos que hablan de su efectividad, la tendríamos como un bien preciado. Y lo es para quienes, como nuestra invitada de hoy, se dedica al polifacético negocio de las ideas. Ideas para comunicar, ideas para cambiar las empresas, ideas para influir en el mundo, o, ¿por qué no?, para tirar a la basura, incluso para guardarlas en el cajón. Llurena Escobar Alonso, CEO de la destacada agencia, precisamente por su forma de entender la creatividad, Fletcher.co. Bienvenida, Llurena. Bueno, muy buena, Raquel, encantadísima de estar contigo. Gracias a ti por estar con nosotros. Puede parecer sencillo, Llurena, pero cuando descubres que tantas empresas confunden la labor de los creativos con los diseñadores, me parece oportuno empezar por que nos orientes y nos aclares qué es la creatividad. Bueno, la creatividad, a nosotros nos gusta intentar explicarla hablando de que la creatividad es un talento innato en todos los seres humanos, porque al final es la que nos mantiene vivos, es la capacidad que tenemos para resolver problemas, de anticiparnos. Eso es lo que nos distingue de las plantas, hablando pronto y mal. Y luego está la creatividad en el amplio espectro del negocio. O sea, la creatividad que es cómo profesionalizamos esos talentos y en la capacidad de resolver problemas. Y cuando digo problemas es que no todos los problemas son negativos, a veces son oportunidades, ¿no? Esto de en crisis oportunidades. Por eso, para nosotros, siempre hemos defendido una cosa como muy curiosa. Nuestro lema es being creative is not enough. O sea, ser creativo no es suficiente. Vivimos de las ideas, nos educamos en las ideas, creamos infraestructuras en torno a las ideas. Y eso es un poco para nosotros, a la hora de intentar definirlo, es, sí, puede ser creativo, pero la creatividad por sí misma no genera negocio. Y nosotros somos un negocio. ¿Y cuánto de importantes son en las organizaciones? Mira, te voy a empezar contando nuestra experiencia hace 10 años, cuando empezamos. Hace 10 años abrimos y dijimos, no, vamos a abrir una agencia creativa en la que solo vamos a cobrar la creatividad. No vamos a vender medios, no vamos a hacer nada, sino nos vamos a dedicar a solventar. Y cuando digo hace 10 años, realmente 12, nos acordamos de la crisis económica, donde confundíamos la creatividad, como dices tú, con el diseño, ¿no? Hazme un diseño bonito y quiero un spot. Sí, no, ya toda la industria ahora pensamos en eso y nos va saliendo como escama. Supongo que costó en aquel entonces, en época de crisis, una agencia creativa donde precisamente ese valor que todavía 10 años después, lamentablemente, surge por ahí, esas dudas. Mira, yo creo que hoy en día, no me adelanto, pero yo creo que hoy en día sí que empezamos a darle valor a la creatividad. Primero por la profesionalización de la creatividad.
Obviamente venimos de un entorno de hace muchos años en los que no se cobraba la creatividad. Hoy cuando hablas con estudiantes de universidad que quieren dedicarse profesionalmente a la creatividad, o sea, la creatividad en todo el amplio espectro, les parece absurdo cuando le cuentas que en su día se regalaba la creatividad. Totalmente, si era como un plus. Medio, sí, era como no se valoraba. El problema es cuando entró la crisis y lo que las empresas y las marcas necesitaban era hablar de business. Y ahí es cuando empezamos todos a dejarnos de ideas felices y empezamos a hablar de business, de negocios. Importantísimo. Absolutamente, digo, nuestra experiencia fue hace 10, 12 años, decir, pero ¿y cómo vas a subsistir viviendo solo de la creatividad? Digo, pero ¿cómo? Digo, pues porque hoy en día con la disrupción de los medios, con lo rápido que va todo, la capacidad de generar ideas ganadoras es lo que genera riqueza. No es ya el medio, no es como la época de bonanza en la que casi todo valía y casi todo se vendía. ¿Te encontraste un escenario complicado? Sigue siendo un escenario complicado. Menos complicado al abrir terreno, pero es un escenario de la lucha por el euro, de la lucha porque no se entendía que se cobrase algo. Llorena, y hay una cosa que me gustaría poner de relieve ahora, que es ese vínculo de solicitar una ayuda de un servicio creativo única y exclusivamente para realizar una campaña publicitaria. Eso es una grandísima lucha que creo que tenemos todas las agencias, y es cuando nosotros proponemos valor. Tiene que ver con las estrategias. O sea, el solicitar una campaña aislada o un acto comunicacional aislado es completamente lícito, siempre y cuando sea parte de una estrategia. Quizá lo más complicado es trasladar, sobre todo al tejido empresarial, el que una campaña no solventa la necesidad de una estrategia a largo plazo. Y yo siempre digo lo mismo, encuentra un buen equipo creativo y invierte en él, conviértelo en tu aliado y no tengas relaciones espontáneas. Eso es como las relaciones personales. Si tienes una relación fija en la que estás alineando con tu negocio a un equipo de profesionales de la creatividad, ya no solo en términos comunicativos, sino como hemos evolucionado toda la industria, en términos de negocio, ideas de negocio, en cómo vender, qué vender, generación de productos, generación de conversaciones, plataformas creativas. Si encuentras un buen equipo creativo, invierte en él y quédatelo, porque lo que va a conseguir es hacer crecer tu negocio. Realmente sería más estratégico. O tus objetivos, absolutamente. La lucha está en relaciones cortoplacistas, con ningún partner funciona. Y esto de te llamo para que intentes solventar un problema con una acción comunicacional aislada, entendemos que si no forma parte de una estrategia muy asentada por parte de la marca o de la institución, es dinero tirado. Digamos, perdona, continúa. No, es intentar solventar problemas que van más allá de la creatividad, son problemas de negocio. Digamos que sería más efectivo contar con una agencia para acompañarles o convertirse en un partner para aplicar esa creatividad dentro de la estrategia en conjunto, ¿no? Absolutamente. Creo que es donde hemos ido creciendo todas las agencias y hacia donde queremos y hacia donde nos ha llevado el mercado a ser necesario, es en no involucrarnos solo en acciones comunicacionales aisladas, sino en hablar de creatividad aplicada al negocio. Fíjate datos que están pasando en el mundo. Las grandes consultoras de negocio están comprando las agencias creativas. ¿Por qué? Porque los creativos nos hemos convertido ya no solo en ideas felices de cómo comunicar algo, sino en qué comunicar e incluso en qué productos deben evolucionar, porque nosotros al fin y al cabo somos decodificadores de la sociedad y ahí es donde está nuestra propuesta de valor. Es una tendencia ahora del negocio, en sí del sector de las agencias creativas, la de no solamente incorporarse en grandes consultoras, sino en incorporarse dentro de las empresas. He visto en algunos artículos que grandes compañías internacionales integran auténticas agencias de creatividad dentro de la compañía. Eso es un tema súper profundo, porque depende de las compañías. Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido con toda la transformación que hay es que es imposible tener un equipo que tenga la capacidad de crear en todos los escenarios.
lo que nos hemos convertido todos son en equipos líquidos, porque ahora antes era como la creatividad. Todos tenemos en la cabeza la imagen del señor o la señora, tengo que ser lo más integradora posible, Sí. señor o señora creativa que tenía que llegar con la varita mágica, con la superidea y solucionarlo todo. Y ahora mismo eso es materialmente imposible. ¿Por qué? Porque el grado de conocimiento multidisciplinar que se necesita para resolver cualquier briefing, como agencias o como entes o incluso como departamentos, a menos de que estén muy focalizados y muy nichos, es muy complicado. Un ejemplo. ¿Qué necesitan? Venga. Mira, pues depende del briefing creativo, pero hablando de negocio, nosotros hemos aprendido que lo primero que necesitamos es data, y depende de la data que sea, llegamos incluso en los equipos de creativos a involucrar expertos en áreas que no tienen nada que ver con la comunicación y la creatividad, tales como expertos en data, o sea, que te puedo asegurar que tenemos muchísimos colaboradores que lo que es creatividad, pero en términos de qué es viable y qué no es viable, en términos tecnológicos te lo tienen que decir para que hoy en día cada una de las ideas que hagas sean viables. Introducción de arquitectos o arquitectas a la hora de diseñar ideas de creatividades que se aplican al espacio, cuando normalmente desde el punto de vista agencia tradicional eso era absolutamente impensable, pero hoy en día hables incluso a sociólogos, psicólogos, expertos en movimientos demográficos para la anticipación de escenarios, expertos y expertas en diseño de futuros para que todo lo que esté generando como idea no sea caduca, sino que atienda. O sea, estamos metidos en un espectro tan rico en el que nuestro propio entorno creativo ha evolucionado una barbaridad. ¿Se consigue medir el resultado? No se consigue, se tiene que medir siempre el resultado. Y eso es parte de cómo defender el valor que tiene la creatividad. Lo más complicado de la creatividad es que siempre se decía que vendíamos intangibles, ¿verdad? Se decía, no, es que es muy difícil ponerle precio a la creatividad porque es intangible. Además, entendiendo el cliente o el mercado, que era una varita, ¿no? Una varita mágica donde el resultado se veía inmediato. Según tocaba la varita, se veía un resultado, y eso no es un resultado tampoco inmediato. No, en absoluto no. Es un resultado. Primero, enmarcar objetivos. O sea, el famoso hacer un buen briefing. Mal briefing, mala campaña. Bueno, eso siempre. Y la otra frase que decíamos, ¿no? La de cada cliente tiene la publicidad que se merece. Esa es buena, me la apunto. Esa es muy nuestra, es muy del sector de cuando éramos publicistas. Porque para mí hoy en día llamarme publicista como algo exclusivo e excluyente me parece que es hablar muy mínimo de toda la labor que hacemos. Sobre todo basándonos en una cosa. Nuestro futuro, que son los niños pequeños, yo tengo 2 hijos pequeños, cuando ven publicidad, literalmente me dicen, mamá, quita eso que es publicidad. Mentira, ¿verdad? Además hay una concepción bastante negativa de la palabra publicidad en sí, pero lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia de la creatividad no solo en acciones publicitarias, sino estratégicamente en todo, internamente también, dentro de las compañías. Absolutamente. ¿Cómo medimos la publicidad, Llurena? Bueno, ¿cómo medimos cualquier acción creativa? Eso, perdona, ay Dios, estaba yo ahora con la publicidad. ¿Cómo medimos cualquier acción creativa? Exacto. Pues depende de cuál es el objetivo inicial. Por eso digo que se mide, pero porque marcamos un objetivo desde el inicio. Y los objetivos son tan variados como necesidades tenga el negocio. Puede ser un objetivo directo contra ventas. Una acción, necesitamos una idea creativa para solventar una inercia que tienen las ventas, y se debe medir en ventas, por supuesto, pero con un plan adecuado a ese objetivo. Puede ser que midamos la evolución de nuestra marca en los atributos, una necesidad concreta, que es mejorar algún atributo en concreto. Necesitamos, imagínate, un buen briefing que diga, oye, hemos hecho un research en el que vemos que nuestro atributo de modernidad, de marca moderna, está muy bajo, necesitamos mejorarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso no es una campaña de comunicación, eso es una estrategia. ¿Cómo lo vamos a medir? Pasada la estrategia y durante la estrategia monitorizando, vamos a medir sobre ese atributo. Y eso es cuando entran los maravillosos aliados de las ideas, que son las consultoras de research, de estudios de mercado. Llurena, pero luego ¿sigue? Encima está todo de la mano, porque luego los objetivos de lanzar una acción contra un objetivo de engagement en redes sociales
un objetivo de crecimiento por acciones contra nuestro tráfico online, un objetivo de conocimiento de marca, todos se miden. Y de hecho, si no se miden, estamos en una discusión de me gusta o no me gusta. Y el me gusta o no me gusta es algo tremendamente subjetivo y no sirve. Porque estamos hablando de negocios. Los negocios te gustan o no te gustan. Funcionan o no funcionan, son sostenibles o no son sostenibles, son rentables o no son rentables, tienen futuro o no tienen futuro. O sea, esa es la conversación donde la creatividad tenemos que estar. Hablabas antes de que hubo una época donde desafortunadamente la creatividad se regalaba. Pero, ¿cuánto vale ahora una idea? ¿Cómo se valora o cómo se puede tarificar, digamos, como un servicio? Pues, aquí lo curioso del mercado es que no es un mercado regularizado. Te puedo decir, no está regularizado en el sentido de que hay tantas disciplinas creativas que tienen el apéndice de creatividad que llevan cada uno aparejados realidades empresariales muy diferentes, empresariales o de profesionales independientes, que es de lo que sobre todo se nutre el tejido creativo en España. Nosotros lo que utilizamos en la conversación para intentar dimensionar el precio al final de la venta del servicio es sobre 3 variables. La primera, el perfil profesional de los profesionales, las profesionales que tienen que integrar el equipo para resolver el briefing. Uh-huh. Obviamente, en función de la experiencia que tienen, en función de los skills y demás, pues eso ya te va a dar un primer rastreo. El segundo es el tiempo necesario para resolver satisfactoriamente el challenge, en este caso el briefing. Y el tercer rasero, que es el que estamos introduciendo todos y todas en la conversación, que es hablar de business, y es cuánto valor aporta la idea al negocio. Uh-huh. Es parte de la conversación, pero siempre se comenta por el logo de Nike se pagaron $35. ¿Es justo este precio? O sea, es una idea que es a priori algo casi que se regaló. El valor que generó fue justo para el creador de esa marca, de ese icono, de tener la capacidad de generar esa idea que cobrase $35. Wow. Sí, es algo que quizás, por eso en los 80, los 60, los 70, 80, 90 no se hablaba. Pero hoy en día sí creo que está encima de la mesa. Porque además, en todos los buenos sentidos, en el sentido de, obviamente, un negocio pequeño que está empezando, que lo que necesita es tener una identidad gráfica. Vamos a hablar y hablamos de una pata de la creatividad, en la que necesita tener una estrategia creativa para hacer crecer su negocio, pero que su volumen de negocio va a ser X, más pequeño. Obviamente, se moldea el perfil del profesional que se necesita para hacer crecer este negocio o para aportar la idea y el tiempo que se le va a dedicar. Porque se personaliza, claro. Efectivamente, no es lo mismo el grado de complejidad o el grado de crecimiento económico que va a generar una buena idea para otra compañía, marca, servicio, con otros niveles de rentabilización de esas ideas. Porque empezamos a hablar que las ideas son dinero. Uh-huh. Una buena creatividad, una buena idea, hace crecer negocio. Si tenemos en cuenta, evidentemente, que se mide el resultado y que para el resultado, evidentemente, vale dinero. Efectivamente, totalmente. Y sobre todo creo que nos pone a todos en una conversación muchísimo más constructiva, porque al final lo que haces es que tu equipo creativo no está simplemente involucrado en hacer cosas bonitas o feas, que a gusto personal, o sea, no es fruto de la inspiración, sino que está completamente alineado con los objetivos que tú tienes en tu negocio. Eso es el siguiente paso de lo que hemos hecho las consultoras creativas. Ideas eficaces. Hablábamos antes, decías que no existe una regulación en cuanto a la remuneración, pero en base a eso, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra el sector de las agencias creativas o de los creativos y creativas en España? ¿Podría pasar por eso una regularización, etcétera? ¿Cuál podrían ser los siguientes desafíos que se encuentra el mercado? Hombre, la regularización sería ilegal, porque complicado de la libre competencia, entonces entraríamos todos en una ilegalidad. Pero sí que mira, una cosa muy curiosa que ha pasado en nuestro sector educacionalmente, o sea, y es que
los profesionales y las profesionales de la creatividad no estudian empresariales. Eso quiere decir que el gran reto que tenemos en España en general es que existe como un gap muy, muy grande entre las grandes agencias y las grandes consultoras creativas que están en unos accesos a proyectos con unos niveles de inversión que no tienen nada que ver con el día a día. El día a día, el tejido creativo español es de pymes y micropymes y profesionales independientes, donde al final la economía de subsistencia pone muy difícil la lucha por tener una regularización del sector. Quizás si estuviésemos tuviésemos un colegio oficial como tienen los abogados, pues posiblemente tendríamos como al menos unas guías básicas sobre las que movernos. El gran reto ahora mismo, me parece que para todas las agencias, es defender nuestra propuesta de valor, reinventarnos, porque es muy complicado que mantengamos las mismas estructuras cuando el mundo ha cambiado y ha evolucionado tanto, cuando los negocios, los medios, las conversaciones, las personas han cambiado y han evolucionado tanto. Creo que nosotros nos toca la siguiente revolución de las agencias. Yurena, espero que quienes nos escuchen comiencen a creer que la creatividad inspirada sobre todo en datos, que es como tú dices, es el medio para responder a la mayor parte de los retos que se nos presentan hoy y mañana. Y por supuesto, poner en valor, poner en valor, nunca mejor dicho, la propuesta de lo que es la creatividad y todo lo que puede aportar las organizaciones. Muchísimas gracias, Yurena, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Raquel, que tengan un lindo día. Un saludo igualmente. Un abrazo. ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, ya no tengo dueño. Voy a pintar grafitis con 2 corazones. Búscate un idiota manso y hogareño. Ganas de huir de aquí. Sé lo que hay que hacer para largarme de una vez a otro planeta.